llevando el mensaje de restauración de las raíces hebreas de nuestra fe. El ministerio mesiánico Naver Shalom, Morada de Paz, declara a los 4 puntos cardinales la restauración de su pueblo Israel, un mensaje profético para todo creyente en Yahshua HaMashiach. Ahora con ustedes, el Roé y maestro de la palabra, David Walteros. Bendito sea Abba. Pues vamos a ponernos en pie. Rapidito vamos a hacer una oración y vamos a entrar en materia en este día de hoy, en este día especial que nuestro Padre nos ha dado para estar aquí reunidos. Me alegro mucho que cada uno de ustedes esté aquí con nosotros. Nuestros hermanos nuevitos que van caminando, como también mis hermanos que ya han estado conmigo por unos años, pues le doy gracias a Abba que estén todos aquí. Y siempre es bueno refrescar cosas, ¿no es cierto? Para hacer las cosas aún mejor. Amén. Así que vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a bendecir a nuestro Padre. Abba Yahweh, en el nombre de Yeshua te damos toda. Muchas gracias, Abba. Gracias en este día de hoy, en este día, Abba, que tú nos has regalado. Gracias por la semana del cual tú nos has bendecido. Gracias, Abba Yahweh, por cada amanecer, por cada atardecer, por las fuerzas que nos diste para poder laborar, la inteligencia que nos diste para hacer nuestra labor, Avinu Malkeinu. Te damos gracias porque tú has sido bueno con nosotros y ahora nos has dado el privilegio de poder llegar a este día, a este tiempo, Avinu, y nosotros poder aprender más de ti, Abba. De nosotros poder tomar este tiempo de espacio, Abba, y poder nosotros comprender más de ti, más de tu carácter, más de tu pueblo, más de tu voluntad, Abba, más de la voluntad de nuestro Mesías, Yeshua HaMashiach, Padre. Te damos toda, Avinu Malkeinu, porque tú has sido bueno con nosotros. Ahora te pedimos, Padre, que tú nos abra nuestro entendimiento, nuestros corazones para poder, Avinu Malkeinu, aprender de ti, aprender de tu palabra, para que nosotros podamos ser hacedor de ella y no simplemente oidores que se olvidan de ella, Abba. Así que te pedimos en este día de hoy que tú nos hables, que tú nos des la inteligencia para nosotros poder comprender de tu palabra. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Una vez más, Shalom. Repita conmigo. Bueno, yo les voy a dar un saludo para mis hermanos que van aprendiendo con nosotros. Normalmente cuando se están saludando, uno dice Shalom Aleichem. Eso fue lo que Yeshua le dijo por primera vez cuando él resucitó y se presentó a sus discípulos. Él les dijo Shalom Aleichem y las personas repiten Aleichem Shalom. Amén. Así que voy a decir Shalom Aleichem y ustedes van a decir Aleichem Shalom. Amén. Shalom Aleichem. Muy bien. Bendito sea Abba. Muy pronto, primeramente Abba, que todo vaya yendo bien, podamos tener clases ya de hebreo. Aquí pues aprender cositas de lo cual yo creo que es de bendición, amén. Así que antes de poder entrar en materia en el día de hoy, le queremos dar la bienvenida a nuestra hermanita que está aquí con nosotros, nos está visitando. A ver si se pone de pie, amén. Dice mi esposa que es de Nicaragua, paisana de mi esposa, como también de mi cuñada que está aquí. ¿Su nombre? Yadira, amén, que el Padre la sea bendiciendo. ¿Está aquí con su hijo? Su hijo, ¿cómo se llama? Leyman, aquí con su hijo, que el Padre los bendiga en este día de hoy, amén. La casa de Neve Shalom le da la bienvenida hoy. Aleluya. Entonces, ¿estamos todos listos? ¿Tienen con qué apuntar? Si no tienen, por favor, pídale a su vecino una hojita, un lápiz, un esfero. ¿Tienen sus escrituras? ¿Estamos todos listos? Amén. Bendito Abba. Pues en el día de hoy vamos a tomar las cosas un poco más calmado, un poco más tranquilo, más detallado, un poco más que lo podamos nosotros absorber de las cosas de nuestro Abba. Amén.
Espero que en el transcurso de estas semanas nosotros vayamos aprendiendo, aparte de la palabra, también ciertas costumbres de la Torah de Abba Yahweh, vestimentas y cosas así, que vamos a tratar de definir, ya se me trabó la lengua, de poder identificar lo más cercano a lo que dice las Escrituras y la Torah. Amén. Acerca de muchas cosas, vestimentas, la barba, por qué se ponen zifzis, por qué se ponen el talí, por qué hacen estas otras cosas, por qué hacen aquí y allá. Costumbres que nuestros hermanos de la casa de Judá, nuestros hermanos judíos, que lo toman ellos por costumbre. Y nosotros vamos a identificar qué es costumbre y qué es Torah. Y aún costumbre, pues, que nosotros aún tenemos, que de pronto no está en las Escrituras, pero aún lo tomamos porque adornan ciertas cosas, amén. Pero no quiere decir que eso es de autoridad, amén. Así que en estas semanas vamos a estar hablando de todas estas cositas, y yo creo que lo más apropiado que nosotros comencemos estos estudios es con la llave que yo creo que a todos nosotros en algún momento nos despertó o nos encendió el bombillo de nosotros cuestionar ciertas cosas que cuando estábamos de pronto en el cristianismo, estábamos en X dominaciones o simplemente católicos o no creíamos en nada, pero algo que yo creo que llamó la atención para muchos de nosotros se llama lo que es el día de reposo. Lo que es el día de Shabbat. La primera vez que yo miré una ceremonia de un recibimiento de un día de Shabbat, eso para mí, yo estaba joven, no tenía esposa, no tenía hijos, simplemente estaba yo con mi mamá, pero la primera vez que yo lo miré, en mi interior yo dije, eso es mío, eso es lo que yo quiero. Yo quiero levantar mi familia en una fundación conforme a las Escrituras y algo en la cual nuestra sociedad de nuestro día carece de. Amén. Y entonces el día de Shabbat, como el recibimiento, vamos a estar hablando del recibimiento, vamos a estar hablando de muchas otras cosas que creo yo que vamos a tomar ciertas semanas, 2-3 semanas, simplemente hablando del día de Shabbat. Amén. Y yo creo que es necesario para que nosotros lo tomemos y sea nuestro. Amén. El día de Shabbat no es simplemente un día que yo me voy a quedar durmiendo en mi casa. Es aún más que eso, porque a veces lo podemos tomar de esa manera. Pues es un día de descanso. Padre nos llama a nosotros pues a descansar. Pero el Shabbat, cuando nosotros miramos la óptica y el objetivo del día de Shabbat, nosotros nos vamos dando cuenta que embarca más que un simple descanso de mi trabajo secular. Embarca más que de un descanso de toda mi travesía de la semana. Embarca más que ellos. Es un tiempo y un espacio. Es un destello, como la canción, ¿no? Un destello de su gloria, de este cantante que canta, ¿no? Es como una gotita, hermanos, de lo que es ese Shabbat o ese reposo eterno que todos estamos esperando cuando venga el reinado del Mesías. Pero el Shabbat, todas las semanas nosotros tenemos la oportunidad, cada día sábado, cada día de reposo, tenemos nosotros la oportunidad de poder conectarnos con eso que es eterno. De poder nosotros no simplemente descansar de nuestras obras diarias, cotidianas, sino nosotros en realidad descansar en el eterno. Yeshua lo dijo, venid a mí todos los que están, ¿qué? Todos conocemos el verso, ¿no es cierto? Cargados. Todos los que están cargados, todos los que vengan frustrados, todos los que vengan como, y toma mi yugo, aprended de mí que soy manso y ¿qué? Y humilde, toma su yugo. Su yugo es su enseñanza, es su forma de poder enseñar las Escrituras, o más mejor dicho,
a hacer las escrituras de una manera elevada que le agrada a Yahweh, a nuestro Padre. Amén. Así que pues hoy vamos a hablar de unas cositas que yo creo que vamos a irrumpir y vamos a romper hielo. Y yo creo que si alguien por favor me ayuda, no importa qué versión tenga, me gustaría mejor si tienen la Reina Valera, sería perfecto. Si pueden leerme por favor Primera de Corintios, capítulo 16, verso 1 y 2. Uno y 2. Amén. Esa es la versión Sefer Davar, que está más allegada al significado correcto, pero si alguien me puede leer algo de la Reina Valera, si tienen el capítulo 16, el verso 1 y 2, por favor. Sin miedo, si lo tienen. Léalo, sin miedo. Amén. Amén. Pues el contexto es que Shaul viene en camino y le está dando la orden, como se lo dio a la comunidad de Gálatas, de Galaxia, de levantar una ofrenda especial. Y eso es importante, conocer qué ofrenda está levantando Shaul o Pablo, qué ofrenda él está levantando en estos momentos que se está dando la lectura. Ahora, como ustedes pueden mirar, dice que lo levanten en qué día. En la Reina Valera, ¿cómo dice? El primer día de la semana. Para nosotros, si estamos comenzando, el primer día de la semana, ¿a qué equivale en nuestros días? El domingo, ¿no es cierto? El día domingo. Entonces, históricamente, los creyentes tradicionales en Jesús, los evangélicos, cristianos, católicos, todos ellos tienen sus reuniones, sus días de adoración. ¿En qué día? El día domingo o el primer día de la semana, porque se dice que ese es el día que resucitó nuestro Mesías. Amén. ¿Están conmigo? Entonces, históricamente hablando, la iglesia cristiana, como la iglesia católica, y como muchos de nosotros hemos seguido, pues hacíamos o celebrábamos o adorábamos, aún llamábamos el día del Señor, ¿qué día? El día domingo o el primer día de la semana. Pero tenemos aquí dos contrastes, porque en el Viejo Testamento, nuestro Padre dice específicamente cuál es el día que se le tiene que adorar, ¿no es cierto? Dice el día sábado o el día de Shabbat, el día de reposo, ustedes vendrán y me adorarán. Amén, lo dice el Viejo Testamento. Pero cuando comenzamos a leer el Nuevo Testamento, pues miramos que resucitó un primer día de la semana,
se volvió a encontrar con ellos después de resucitar. Una semana después, dice las Escrituras que vino y se presentó a ellos un primer día de la semana. Pablo aquí está estipulando lo mismo, el primer día de la semana. Y después hay otros versos que se hablan acerca de una forma negativa del día de reposo. Cuando las personas creyentes tradicionales comienzan a escuchar que uno está guardando el día de reposo, lo primero que lo tildan es seguidor de la ley. Cuando lo tildan el seguidor de la ley, lo próximo que tienden a tildarlo a uno es como estás entrando en la maldición, porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley, dice el libro de Gálatas. Lo que pasa es que nosotros no comprendemos, no entendemos el contexto de qué es lo que se está hablando. Cuando nosotros sacamos versos del aire y comenzamos a aplicarlo a nuestro día cotidiano o en nuestras creencias o a como nos conviene más, pues nosotros vamos a sacar ventaja de eso. Amén. De igual manera como en el día de hoy, que fluye mucho en lo que es el movimiento de la prosperidad, sacan ciertos versos fuera de contexto para su propio beneficio de ellos, como lo que es el diezmo, como lo que es las primicias y como son muchas otras ofrendas que los líderes usan para manipular el corazón y podemos decir la intimidad que tienen ellos con el Padre. Amén. Pero lo que nosotros tratamos de hacer y de los que nosotros hemos comprendido es que hay más que eso. Hay más que lo que nos enseñaron a todos nosotros. Hay mucho más, muchas riquezas de la cual nosotros hasta ahora estamos comenzando a escarbar y comenzamos wow. Y yo creo que vamos a ser bendecidos si seguimos estudiando de esta manera. Amén. Entonces tenemos a Pablo. Si alguien me puede leer, no sé si es primera o segunda de Pedro. Creo que es primera de Pedro, capítulo 3, verso 14 y 15. Y si no es la primera, es la segunda carta de Pedro. ¿El 15? Segunda de Pedro, entonces, por favor. Sí, si no lo buscamos rapidito. ¿Y el 16? En verdad, él habla de todas estas cosas en todas sus cartas. Ellas contienen algunos conceptos que son difíciles de entender, conceptos que los instruidos e inestables distorsionan para su propia destrucción, como hacen con las otras escrituras. Amén. Entonces tenemos a Pedro. Le está hablando de la paciencia en el eterno. ¿Ok? Y comienza a hablar de Pablo. Y dice, como nuestro hermano Pablo, que también habla de todas estas cosas, pero que son a veces difíciles de ¿qué? De comprender, que otras personas inconstantes, indoctos, las agarran y las tuercen para su propia ¿qué? Perdición, dice otra versión, para su propia perdición o para su propio beneficio, dice otras versiones. Entonces, aquí lo que nosotros podemos comprender, que Pablo, tenemos que conocer quién era Pablo. Pablo era un rabino. ¿Ok? Un rabino es un maestro. Él era un maestro de la Torá, pero él tenía una misión específica por
sus líderes. Sus líderes le mandaron a que él ejecutara a todos los que seguían el camino o los seguidores del Mesías. Amén. Y pues nosotros nos damos cuenta que, y ya sabemos el libro de Hechos, el encuentro que él tuvo y cómo fue ese encuentro, ¿no es cierto? Dice Shaul, ¿ustedes saben cuál fue el encuentro de Shaul? Dice que él iba rumbo hacia ¿dónde? Se lo sabe, ¿no? Rumbo hacia Damasco. ¿Y quién se le apareció? Yeshua, ¿no es cierto? ¿Y Yeshua qué le dijo? ¿Por qué me persigues? ¿No es cierto? Y dice que lo tumbó y después ya quedó ciego. Amén. Y él tuvo su encuentro con el Mesías. Pero ¿cuántos de nosotros sabemos que el que le habló en hebreo? En ese mismo libro de Hechos, en el capítulo 26 dice, y oí una voz que me hablaba en hebreo. Entonces podemos mirar que todo el concepto de las escrituras es un concepto hebraico. Amén. Porque esa es la cultura de nuestro Padre. Amén. Lo que nosotros tenemos como noción es que esta cultura es judía, que este concepto de guardar la ley, de guardar el sábado y de guardar otras cosas estipuladas en la ley es un concepto judío. Pero en realidad, ¿quién fue que le entregó ese concepto y esa cultura a ese pueblo judío? ¿No fue el Eterno? Entonces, si el Eterno le pareció de beneficio para este pueblo tener estas instrucciones, ¿no será lo mismo para nosotros tener estas instrucciones? Porque es no la cultura judía, sino es la cultura del Padre dado a un pueblo que Él quiere separar. Cuando el Padre saca al pueblo de Israel, Él le da una especificación al pueblo de Israel. Si ustedes guardan mis mandamientos, si guardan mis estatutos, si ustedes caminan bajo mis mandamientos, ustedes serán un especial tesoro para mí, le dice Israel. Amén. Pero Yeshua lo eleva un poco más y él le dice, si usted me ama, guarda ¿qué? Mis mandamientos. Pero ¿cuáles son los mandamientos de Yeshua? ¿Solamente las cosas que están escritas en el Nuevo Testamento? Si Yeshua de él mismo salió, yo no hablo sino las cosas que él, que me envió, me ha dicho que hable. Entonces, los mandamientos que habla Yeshua son los mandamientos del Padre. Amén. Y de esa misma manera nosotros tenemos que mirar todas las escrituras, como el Viejo Testamento o mal llamado Viejo Testamento, como el Nuevo Testamento. Amén. Bajo los ojos hebraicos o la cultura de nuestro Padre. Amén. Ustedes saben que las escrituras fueron escritas por el dedo del Eterno, ¿no es cierto? Les voy a hacer una pregunta. ¿Es lógico que el Eterno cometa o haga un error? Entonces, ¿por qué nosotros los humanos decimos que aquello que Él escribió con su propio dedo es una maldición para aquel que la escucha o que la haga? Si fue escrita por su propio dedo, dice las escrituras en el libro de Éxodo, escrita por su propio dedo, dado a un pueblo que estaba esclavizado. La ley no te esclaviza, o mal llamada ley, se llama instrucciones. Es una traducción más correcta. Instrucciones. Las instrucciones son ¿para qué? Para ello mismo, instruir a su pueblo. Amén. Y en medio de esas instrucciones está el mandamiento. 6 días trabajarás, mas el séptimo día descansarás.
Pero ahora viene Pablito, el que fue tumbado de un caballo, que se le habló en hebreo y comienza a decir que ya no es necesario que guarden el sábado, sino que adoren el primer día de la semana, el día que Él resucitó. Les voy a hacer una pregunta. En el Nuevo Testamento, o más bien las cartas de Él, ¿se habla de algo así? Pues lo acabamos de leer ahorita, ¿no? Dice 1 Corintios que le da la orden que recojan todas las ofrendas. ¿En qué día? En el primer día de la semana. Tenemos que tener algo en cuenta, hermanos. La versión que nosotros tenemos traducida, que se nos fue entregada a nosotros, y Baruch Hashem, gloria al Padre. Porque por medio de esas escrituras al menos comenzamos a conocer muchas cosas. No la estamos descartando, sino que desafortunadamente por beneficios de sus propias creencias, pues guardaron, añadieron, quitaron ciertas cosas que en realidad no están ahí en las traducciones que nos dieron. Pero si nosotros vamos un poquito más atrás a la historia o aún al griego, pues nos damos cuenta de ciertas cositas que en realidad enriquece lo que Pablo está diciendo. Amén. Pero primero vamos a hablar de la teología del día del nuevo sábado. ¿Cómo así? La teología del nuevo sábado, conocida como la adoración al domingo o la adoración del día de la resurrección. ¿Están conmigo? Ok. Nuestros pastores, nuestros líderes, ellos tienen muchos comentarios que les ayudan a ellos a enriquecer sus enseñanzas. Cuando ustedes que de pronto tuvieron la oportunidad de ir a seminarios, a veces hasta le regalan comentaristas como Matthew Henry, como David Guzik, como, bueno, hay uno nuevo en inglés que se llama Dake, The Dake Bible. Muy usada por nuestros hermanos de habla inglesa, que lo usan para hacer sus prédicas y sus cosas, porque supuestamente tiene mucha información a ello. Así que vamos a mirar qué es lo que dicen estos comentaristas acerca de este verso que nosotros vamos a desglosar hoy. 1 Corintios, capítulo 16, verso 2. ¿Ok? Comentarios cristianos sobre el domingo, el sábado cristiano. ¿Ok? Vamos a mirar ciertos comentarios de estos grandes comentaristas acerca de este verso. ¿Ok? Porque ellos dicen que es aquí donde da noción a que ahora es necesario nosotros adorar el día domingo. ¿Ok? Vamos a mirar. Vamos a comenzar con la versión Dake Bible Commentary. Dice: los discípulos de Moisés, o sea, está hablando de nosotros y nuestros hermanos judíos. ¿Ok? Dicen ellos, los discípulos de Moisés, o en pocas palabras, los que siguen la ley. Hello. Dice, enseñan que el sábado fue cambiado de sábado a domingo por Constantino en el año 321 después de Cristo, y por la Iglesia Católica en el año 364 después de Cristo. ¿Cuánto nosotros sabemos esa noción? Pues ellos también la saben. ¿Ok? Pero mira lo que ellos dicen.
Esta Biblia, Dig Bible, es promocionada por Kenneth Copeland. ¿Ustedes saben quién es Kenneth Copeland? Ok, pues es promocionada por él y pues nosotros sabemos quién es él, ¿no es cierto? Ok, entonces tenemos que tomar ciertos comentarios de quién viene y de a dónde viene, ¿ok? Entonces dice, los siguientes hechos de la historia demuestran que están históricamente equivocados. Entonces está diciendo que todos aquellos que creen que Constantino cambió la ley de sábado a domingo están errados. Por lo que dice una enciclopedia. Dice la Enciclopedia Británica sobre el sábado y el domingo, dice: en la iglesia cristiana primitiva, los cristianos judíos continuaron guardando el sábado como otros puntos de la ley. Por otra parte, Pablo, desde los primeros días del cristianismo gentil, ¿desde el cristianismo qué? Ok. Estableció definitivamente que el sábado judío no era vinculante para los cristianos. Y yo viví una buena parte de mi vida creyendo esto mismo. Que el sábado caducó y el nuevo día era el día domingo, el día de la resurrección. ¿Ok? ¿Están conmigo? Es lo que ellos están diciendo. Pero lo primero que yo les voy a dar noción es, aunque venga de la Enciclopedia Británica, ¿viene de a dónde? ¿Enciclopedia de a dónde? Ok. El reino británico es meramente católico. ¿Están conmigo? Eso quiere decir que ellos toman la información de los padres del cristianismo, que son antisemitas. Y pues también vamos a definir antisemitas, porque antisemitas no es solamente antijudíos, sino anti todos que vienen de la descendencia de Sem o Shem en hebreo. ¿Ok? Pero son antisemitas. Antisemita simplemente significa ir en contra de todo lo que es del otro lado. ¿Ok? Hebreo, judío o de cualquier lengua semítica. ¿Amén? ¿Están conmigo? Ok, entonces esto es lo que ellos están diciendo. Vamos a ir a otro. Sigue diciendo, perdón. La controversia con los judaizantes llevó en el proceso de tiempo a la condena directa de aquellos que aún guardaban el día judío. En el año 321 después de Cristo, Constantino hizo el sábado cristiano, el domingo, el día de descanso para el Imperio Romano, pero fue observado por los cristianos por casi 300 años antes de que se convirtiera en una ley de Constantino. Entonces, según la Enciclopedia Británica, está diciendo que aún 300 años antes de Constantino, ya estaban muchos guardando el día domingo como el día de la adoración. ¿Será eso correcto? Pues vamos a seguir mirando. Amén. Vamos a ir a otro comentarista. Comentario de David Guzik. Dice, acerca de ese refrán que dice, cada primer día de la semana. Eso es muy importante, hermanos. Cada primer día de la semana. ¿Cada qué? Dice, Pablo quería que su ofrenda fuera sistemática, no al azar. Cuando se reunieron para alabar y enseñar la palabra, se les ordenó recibir una ofrenda al mismo tiempo. Y sigue diciendo el comentario, primer día de la semana también se refiere a el hecho de que los cristianos primitivos se reunían en domingo, no el sábado.
Ellos no estaban en contra de la reunión el sábado. Ellos simplemente sabían que todos los días era lo mismo para el Señor. Y querían celebrar el día que Jesús resucitó de los muertos. En estas semanas vamos a embarcar en todo esto, ¿ok? Porque no creo que hoy solamente vamos a poder desglosar todo lo que se está diciendo aquí. Y pues ponen por referencia Colosenses capítulo 2, versos 16 y 17, donde dice que nadie te juzgue en bebida o en comida o en día de reposo o en las cabezas de los meses. Colosenses 2, 17. ¿Ok? 16 y 17 es lo que ellos dicen. Pero nosotros tenemos que conocer el contexto de por qué Pablo está hablando de estas cosas. ¿Ok? ¿Seguimos? Vamos a seguir. Sigue diciendo, es claro desde el principio que las iglesias evangélicas se reunían en ese día. Y hasta el día de hoy supuestamente estamos en lo mismo. Dice, el estudio de la palabra y frase de la NASB actualizado del texto habla de acerca de este verso de 1 de Corintios capítulo 16 del 1 al 4. Dice lo siguiente, en el primer día de cada semana, este modelo de adoración se estableció basado en las apariciones post-resurrección de Jesús en domingo por la noche. Aquí da específicamente domingo por la interesante, ¿no? Dice, se desarrolló en un día oficial de adoración para la iglesia reunida. Y después da el verso, véase Hechos capítulo 20, verso 10, Apocalipsis 1, 10, y lo vamos a ver ahorita bien en unos instantes. Sigue diciendo, el domingo era el primer día de trabajo de la semana hasta el tiempo de Constantino, emperador del Imperio Romano, desde los años 306 al 337 después de Cristo. Dice, los cristianos se reunían primero antes del trabajo los domingos para adorar, para predicar y para tomar la cena del Señor. ¿Ok? Entonces esto es lo que ellos están diciendo. Estos son comentaristas muy reconocidos y muy usados por muchos líderes que hablan en el púlpito. Y nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos, de lo que nosotros hablamos, porque nosotros nos podemos condenar y podemos llevar al pueblo a una condena. Nosotros tenemos que tener algo en cuenta, que la palabra del Altísimo, la palabra de Dios, para que me vayan entendiendo, la palabra del Altísimo es la palabra del Altísimo. ¿Quién soy yo como humano cambiarle sus propias palabras? Hoy nos vamos a dar cuenta en realidad cuándo es que no solamente Yeshua se reunía, en qué día, sino aún Pablo y los primeros cristianos. ¿Ok? Entonces dice el verso donde estábamos. 1 de Corintios capítulo 16, verso 1 y 2. ¿Lo tienen? Dice, ahora, concerniente a la colecta para los santos, como he dado orden a las iglesias de Galacia, así no haréis vosotros así lo hacéis vosotros. El primer día de la semana dejad que cada uno de ustedes permanezca junto a él en la tienda, como Elohim lo ha prosperado, para que no haya reuniones cuando yo venga. Entonces él está dando la orden que en el primer día de la semana cada uno tenga su ¿qué?
Su ofrendita lista, ¿no es cierto? Ok. Vamos a saltar a los versos que está hablando estos comentaristas. Vamos a ir a Juan, capítulo 20, verso 19. Ellos dicen que, según este comentarista, dice que en este verso, Juan 20, 19, Jesús o Yeshua se le apareció a sus discípulos un domingo en la noche. Ok, vamos a leer. ¿Lo tenemos? Dice Juan 20, 19, y mira que estuvimos hablando de esto hace 2 semanas. Y como fue tarde aquel día, el primer día de la semana. ¿Cómo dice? ¿Y cómo fue qué? Tarde. Por eso ellos dicen que fue en la qué? En la noche del domingo. ¿Ok? Tenemos que entender algo. Un día hebreo no es como un día normal de nosotros. Nuestros días son de 12 de la noche a 12 de la noche, ¿no es cierto? Ese es un día completo, de 12 a 12. ¿Ok? Pero el día hebreo, desde el principio, cuando Abba Yahweh hizo los cielos y la tierra, su día siempre comenzaba al atardecer de un día hasta el atardecer del otro día, para que entendamos. Si se oscurece a las 6 de la tarde, ya comenzó el día. Hasta las 6 de la tarde del otro día, ese es un día. Entonces podemos mirar que aquí Yeshua se le apareció en la noche. ¿Ok? ¿Están conmigo? En la noche, pero dice aquí el primer día de la semana. O sea, si nosotros lo miramos, pues fue un domingo en la tarde. Es por eso que ellos dicen en este comentario un domingo en la tarde. Pero vamos a seguir mirando. Dice, y estando las puertas cerradas, donde los discípulos estaban juntos por medio de los judíos, estaban juntos por miedo de los judíos, vino Jesús y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Y como hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se gozaron viendo al Señor. Entonces, Yeshua se le apareció el primer día de la semana en la tarde, según el verso. ¿Ok? Vamos a ir a Hechos capítulo 20, verso 7. Dice el comentario acerca de este verso que el día domingo se desarrolló como un día de adoración. Hechos 27. Entonces ellos están diciendo que en Hechos 27 da la confirmación de que el domingo se convirtió en un día de adoración. ¿Ok? Dice Hechos 27. Y el día primero de la semana, junto con los discípulos, a partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de partir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Entonces dice que estaban reunidos ¿en qué día? El primer día de la semana, y partieron el pan para comer. Y él alargó su discurso. ¿Ok? Y también dan como referencia Revelaciones capítulo 1, verso 10. Yo tengo otra versión, lo que voy a leer ahorita, ¿ok? De pronto en la versión que ustedes tienen va a decir el día de Yahweh, en la Reina Valera va a decir el día del Señor, pero quiero que escuchen esta versión. Amén. ¿Lo tenemos? Apocalipsis capítulo 1, verso 10. Apocalipsis 1:10 dice, y estando en espíritu, en el día dominical, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. En la Reina Valera va a decir, y me llevó en espíritu en el día del Señor. Otra versión va a decir, y me llevó en el Ruach en el día de Yahweh. La versión que yo tengo dice, y me llevó en el espíritu en el día ¿qué? Dominical.
Amén. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan ir a la escuela dominical? Yo me acuerdo cuando era pequeñito. Amén. Vamos a comprender en realidad qué es lo que está diciendo estas escrituras y su interpretación correcta del primer día de la semana. Se les apareció el primer día de la semana. Resucitó en el primer día de la semana. Pablo mandó que recogieran la recolecta en el primer día de la semana. Según Apocalipsis, en la versión que yo leo, el día del Señor es el día dominical. ¿Están conmigo? En realidad, tenemos que nosotros estudiar. ¿Cuántos quieren estudiar conmigo? Lo primero que tenemos que comprender es que, como en inglés, como en español, como en griego, como en hebreo, hay diferencias en lo que es un número cardinal. ¿Qué es un número cardinal? Un número cardinal es simplemente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ese es un número cardinal, ¿ok? Un número, eso. ¿Qué es un número ordinal? No ordinario. ¿Qué es un número ordinal? No. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo. ¿Están conmigo? En hebreo, en griego, en español, en inglés, tenemos que saber estas diferencias, ¿sí o no? Porque hay una diferencia entre uno como unidad y ser el primero. Hay una diferencia en tener 5 unidades y estar en el quinto lugar. ¿Está conmigo a lo que me refiero? Entonces es lo mismo como en el hebreo, como en el griego. Desafortunadamente no tengo el controlito, así que no voy a poder apuntar, pero me voy a subir aquí arribita. ¿Ok? Ustedes miran aquí arriba, dice Ejad. ¿Dice qué? Ejad. Ejad es, significa unidad, pero también significa uno. Y es como un número cardinal. ¿Están conmigo? Amén. ¿Están conmigo? Así que Ejad es como uno. Amén. Ejad es como uno. Nosotros decimos Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh. Escucha a Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh. Amén. Entonces, Ejad en hebreo es cardinal. En griego, y esto es muy importante, que entiendan, apúntenlo, memorícelo, tómenle fotos si quieren con su teléfono. Mía. De ahí sale mine. Mía significa uno. Mía significa uno. En griego, mía es un número cardinal. Amén. ¿Es un número qué? Cardinal. Simplemente es una unidad. Ahora, en hebreo, Rishon es un número ordinal. Rishon, ¿qué significa, mi hermano Uriel? ¿Se acuerda? Rishon, día primero. ¿Cómo? Yom Rishon, día primero. Rishon es un número ordinal. Simplemente Rishon significa primero y también tiene otras definiciones como cabeza, como jefe. Como el jefe y la cabeza siempre son ¿qué? Primero. Amén. En griego, esto es lo más importante, hermanos. En griegos,
un número ordinal como primero en griego es, como dice arriba, protos. Protos. ¿Cómo dice? Protos. De ahí viene la palabra que nosotros conocemos en español, prototipo. ¿Están conmigo? ¿Qué es un prototipo? Algo, una sombra o algo que vino, ¿qué? Primero, ¿no es cierto? Un prototipo, una versión primaria, por decirlo de una manera. Nosotros usamos eso mucho cuando estamos nosotros enseñando aquí, como Joseph o José, cuando fue a Egipto, él es un prototipo del Mesías sufriente. Amén. Entonces José es un prototipo. Vino él como sombra primero del Mesías. Amén. Eso es muy importante reconocer la diferencia entre mía y protos. ¿La diferencia entre qué? Ok. Aquí vienen las preguntas. Mi hermano George, mi hermano Jorge, mía, ¿es un número cardinal o ordinal? Cardinal, muy bien. Es simplemente una unidad. Entonces, mi hermano Moshe, protos, ¿es un número? ¿Qué es? ¿Un número cardinal o ordinal? Ordinal, ¿por qué ordinal? Porque es ordinario. ¿Por qué? Porque simplemente significa primero, ¿no es cierto? Como primero, segundo. ¿Qué tiene que ver todo esto, Roe? Pues tiene que ver mucho cuando nosotros miramos en griego, ni siquiera en hebreo, ¿en qué? En griego, el verso de Primera de Corintios, capítulo 16, verso 2. Si alguien me lo lee otra vez, solamente la primera parte. Primera de Corintios 16, verso 2. Amén. Esa versión dice Maasei Torah, perdón, Maasei Shabbat, no sé. Vamos a entender qué significa Maasei Shabbat, porque aún en griego lo podemos mirar, ¿ok? Entonces, pero en otra versión dice cada primer día de la ¿qué? Cada primer día de la semana. En griego, allá donde ustedes miran lo blanco, dice Kata Mian Sabaton. ¿Escucharon? Kata Mian Sabaton. Kata Mian. Esa palabra yo creo que sin traducirla ya saben qué significa, ¿no es cierto? Es una transcripción del hebreo Shabbat, ¿ok? Entonces dice Kata Mian Shabbaton. Pero tenemos que entender, no sé si se dan cuenta que está la segunda palabra que es. ¿Suena familiar? Cuando estuvimos hablando de los números cardinales y el número ordinal, mía es un número ¿qué? ¿Que significa qué? Uno. No significa primero. ¿Significa qué? Uno. Interesante, ¿no es cierto? Eso es muy importante porque va a cambiar la noción de la traducción y una traducción más correcta del griego para nosotros comprender. Entonces está hablando uno.
Amén. Pero lo primero que dice es kata. Kata. ¿Qué significa kata? Kata simplemente significa, dice partícula primaria, dice abajo, en preposición abajo, en lugar o tiempo, en variadas relaciones de acuerdo al caso genitivo dativo o acusativo, con el cual va unido y dice cada o en el momento. Así que kata simplemente significa cada o en el momento. Pero vamos a dejar la traducción en cada. Amén. En cada. Y después sale mian. Ok. Mian. ¿Es un número cardinal o ordinal? Es un número cardinal. Dice mian, incluido el neutro etz o itz, gen, significa numeral primario como uno, una cosa o simplemente uno. Simplemente significa uno. Cada uno. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Ok. Cada uno. Cada uno. ¿Y cuál es la otra palabra que viene? Sabatón. Antes de entrar a la palabra sabatón, en kata mian sabatón nunca sale, escuchen, nunca sale la palabra griega para día. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? O sea, en realidad nunca sale la palabra el primer día de la semana. Simplemente dice cada un. Por ahora ahí estamos, ¿no es cierto? Ahí quedamos, cada un. No sale la palabra griega para día, que es la palabra en griego gemera. Gemera es una palabra femenina o femenino de un derivado de gemai, sentarse similar a la base. Significa día, literalmente espacio de tiempo entre el amanecer y la noche. Edad, fiesta, hoy, mediodía, amanecer, día, tiempo o tribunal. Así que gemera simplemente significa, en pocas palabras, días. En kata mian sabatón nunca sale la palabra, ¿cómo? Gemerá. Gemerá. Entonces no está ahí. Entonces en las traducciones que se nos dieron a nosotros, hermanos, como en la Reina Valera, aún como en el King James Bible, aún como en otras traducciones que nosotros tenemos, que llegaron a nosotros, ya con, tenemos que tener eso en cuenta, cuando llegaron esas traducciones a nosotros, ya vinieron con una idea preconcebida de qué es el domingo, de qué es el sábado, quién era el Mesías, qué es lo que quería que nosotros aprendiéramos. Ya tenían conceptos preconcebidos para que nosotros desglosáramos esas ideas ya preconcebidas y nosotros creerlas. Y por eso hasta el día de hoy, hermanos, hasta el día de hoy se nos hace difícil comprender, entender ciertas cosas que el Padre dice que no están correcto, que nosotros lo hagamos y todavía nos cuesta salir de esas cosas. ¿Por qué? Porque ya tenemos un microchip aquí adentro que nos enseñó con ideas preconcebidas que qué es un domingo, quién es Dios, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo. Se nos dijo a nosotros que la ley es maldición, estás entrando y vas a ser maldito, tus hijos van a ser malditos, todo lo que tú emprendas va a ser maldito.
Porque esa es la idea preconcebida que se ha enseñado por más de 2000 años. Una idea que va en contra de todo lo que nuestro Mesías enseñó. Y si nosotros queremos ser radicales, escúchenme a lo que voy a decir para que me comprendan. ¿Ok? Si nosotros queremos ser radicales, hay muchas veces en las escrituras, como en Lucas capítulo 4, verso 16, donde dice: y Yeshua, como tenía por costumbre todos los sábados entrar en la sinagoga, leyó un cierto capítulo de Isaías. Y en muchas otras partes en los evangelios se habla de que Yeshua, él enseñaba en el día de reposo, conocido como sábado, en las sinagogas. Hay muchas evidencias de eso. Amén. Y si nosotros queremos ser radicales, viene Pablo y nos dice cosas que están yendo en contra aún de lo que nuestro Mesías está diciendo. Escúchenme, radical. Estoy hablando si queremos ser radicales. Pero ¿qué pesa más? ¿Pablo o Yeshua? ¿Quién murió por nosotros? ¿Pablo o Yeshua? Entonces, ¿por qué nosotros le hacemos caso a una idea preconcebida de indoctos inconstantes que dieron acerca de enseñanzas supuestamente de Pablo, cuando en realidad Pablo nunca habló de eso? Es más, en el libro de los Hechos, Jacobo o Santiago, como nosotros lo conocemos en nuestro idioma, se le presentó a Pablo y le dice: oye Pablo, estoy escuchando cosas de que tú andas enseñando en contra de la ley. Y Pablo le dice: en ningún momento. Entonces le dice: pues mira, vamos a hacer esto. Tengo estos hombres que quieren hacer un voto nazareno. Ve, haz el voto con ellos, paga sus votos y hazlo con ellos para que todas las personas miren que tú no estás en contra de la ley o las instrucciones. ¿Está conmigo? Es por eso que Pedro dijo muy claro, como nuestro hermano Pablo, que habló de todas estas cosas, pero que son difíciles de entender para muchos indoctos, inconstantes, que las enseñaron para su propia perdición. ¿Nosotros nos queremos perder? No. El libro de Jeremías habla y dice: ve por el camino y pregunta por la senda antiguas, porque hallarás descanso para su alma. Pero ¿qué dice más abajito? Pero ustedes no quisieron ir. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos ya para ir? El Shabbat es una bendición. El día de reposo, cuando se hace con un corazón genuino, con un tiempo, un espacio donde yo dejo toda mi vida cotidiana a un lado, donde yo traigo a mi esposa, traigo a mis hijos, me uno con su adoración de ustedes, y nosotros venimos a este lugar y levantamos una adoración, una plegaria, levantamos cualquier cosa unidos en Ejad a Yahweh. Eso es algo tan bello y aún más meritorio cuando la hacemos no solamente por obligación, no solamente por hallar una recompensa, pero simplemente porque lo amamos. Si me amáis, dice Yeshua, guardad mis mandamientos. Amén. Entonces tenemos a Pablo que está diciendo cada uno, pero nunca dice días, sino en cada uno. ¿De qué?
Vamos a mirar otros versos donde sí se habla del primer día. ¿Ok? Si alguien me puede ayudar, Hechos capítulo 20, verso 18. Y alguien que me lea también Marcos capítulo 14, verso 12. Amén. Cuando llegaron les dijo, ustedes mismos saben cómo, desde el primer día que puse un pie en la provincia de Asia, estuve con ustedes todo el tiempo. Amén. Ahí sale protos gemera. En el primer día. Ahí sí sale protos gemera. No sale mian como mian gemera como un día. Sino sale el primer día. Ahí sí está hablando de un primer día. Marcos capítulo 14 verso 12 dice. ¿Nadie lo tiene? Amén. En el primer día de los panes ácimos o los panes sin levaduras. Está hablando del primer día. Amén. Lo que ahí conlleva lo que es Pascua. Eso tenemos que entrar a otra. A otra cosa más. Amén. Que muy pronto podamos nosotros indagar en ello. Entonces, en Mía, Catán, Sabatón, nunca sale la palabra gemera, amén, pero sale la palabra, sí sale Sabatón, ¿no es cierto? Es la palabra griega Sabatón, escuchen, de origen hebreo, ¿de qué? ¿Cómo dice arriba? De origen hebreo, el Sabat o el Shabbat, o día de reposo, también la observancia o institución en sí misma. Escuchen, por extensión, 7 noches, el intervalo entre 2 Shabbat, días de reposo y semanas. Aún, hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado de los diccionarios. Porque dice aquí que Sabatón también significa de un Shabbat a otro Shabbat. En pocas palabras está diciendo que Sabatón significa semana en hebreo, de lo cual es erróneo. Sabatón no significa semana. Sabatón simplemente significa Shabbat. O en este caso en griego es Sabatón, que es plural, que significa sábados o Shabbat. ¿Están conmigo? En ningún momento Sabatón significa semanas. En hebreo ya tiene su palabra para semanas. La palabra en hebreo para semana es Shavua. Es por eso cuando nosotros terminamos el día de Shabbat, nosotros decimos Shavua Tov. Tengan una buena semana. Amén. Shavua significa, dice aquí, propiamente participio pasado, como denomativo de ciertas palabras, dice literalmente hecho de 7, una semana, especialmente en años, semana o 7. ¿Ok? Así que Shavua simplemente significa semana. Y Sabatón no significa semana. ¿Están conmigo? Aún en griego tiene su propio o su propia palabra para semana. ¿Qué es la palabra? ¿Quién me ayuda? Domos. Significa séptimo, semana o 7. Un ciclo de 7 días. Amén. ¿Qué es lo que yo quiero que nosotros entendamos? Que en realidad
lo que está escrito en 1 Corintios, capítulo 16, verso 2, nunca se está hablando del primer día de la semana como domingo. ¿Ok? Sino que literalmente significa uno de los días de reposo. Es una traducción más cercana a lo que es kata mia sabatón. Significa kata mia sabatón, una traducción más cercana es uno de los días de reposo. ¿Uno de los días de qué? Uno de los días de reposo o uno de los días de Shabbat. ¿Sabe lo que se me viene a mi mente en estos instantes? Hay una festividad conocida como Shavuot. ¿Ok? ¿Están conmigo? En Shavuot se tiene que recoger ofrendas especiales que se tienen que llevar ¿hacia dónde? ¿Están conmigo? ¿Hacia dónde? Hacia Jerusalén. ¿Qué es lo que Pablo le está diciendo a esta comunidad como las otras comunidades de Gálatas? Les está diciendo, quiero que ustedes recolecten estas ofrendas en estos primeros días o en estos Shabbats para que cuando sea el tiempo las lleve ¿hacia dónde? ¿Las lleve hacia dónde? A Jerusalén, donde es una obligación por parte de Yahweh nuestro Elohim de que en la séptima semana o en el séptimo Shabbat todos tienen que subir para celebrar Shavuot y dar su ofrenda. Dice las escrituras, no vendrán a mí con las manos vacías. Entonces lo que está diciendo aquí está hablando de uno, como un día de reposo. Y hay otras versiones donde sale lo mismo. Cuando Él resucita, ¿por qué? Porque también Mia Katá Sabatón también se puede significar el momento, donde el día Shabbat va a terminar y el primer día de la semana va a comenzar, conocido como leen en el Sefer Davar, Maaseh Shabbat, que simplemente es el tiempo cuando es Shabbat, pero ya va a dar su transición para irse al primer día de la semana. Entonces también está diciendo que ese es el día que en realidad resucitó nuestro Maestro. Él resucitó un sábado en la tarde, a punto de entrar al primer día de la semana, para dar cumplimiento, como nuestro hermano Héctor habló, de estar 3 días y 3 noches abajo en el suelito, ¿no es cierto? 3 días y 3 noches, de viernes a domingo, no te va a dar la cuenta. ¿Ok? No te va a dar la cuenta de 3 días y 3 noches. Tenemos que tener la diferencia y saber la diferencia, como nuestro hermano Héctor nos lo ha dicho, y muy pronto lo vamos a tener las enseñanzas en YouTube, primeramente el día de mañana, para que aquellos que quieran escuchar de ella pueden entrar a nuestro canal de YouTube y escucharla de nuevo, porque tenemos que diferenciar entre los 2 Shabbats que se celebran en ese tiempo de Pascua. Amén. Entonces lo que tenemos o podemos entender aquí, hermanos, es que en realidad cuando se habla del primer día de la semana, en ningún momento está hablando del domingo en una traducción correcta, sino está hablando o de ese primer Shabbat de Shavuot como el intercambio del Shabbat o la transición de el Shabbat a el primer día de la semana. Amén. ¿Está conmigo? Y para terminar, ¿qué mejor sino no tener confirmación
que nuestro hermano Pablo enseñaba en el día de reposo. Vamos a ir a Hechos y quiero que ustedes me ayuden, por favor. Hechos, capítulo 13. Verso 14. El que lo tengas, por favor, se pone en pie y me lo lee. Pero los otros siguieron de Perge a Antioquía, de Pisidia, y en Shabbat entraron en la sinagoga y se sentaron. Y en Shabbat se sentaron en la sinagoga y enseñaron. ¿Alguien tiene la versión Reina Valera? Si me lo lee, por favor. Mi hermano Héctor. Y ellos salieron de Perge y fueron a Antioquía, ciudad de Pisidia, entrando a la sinagoga el día de reposo se sentaron. El día de reposo se sentaron. En un hebraísmo, sentarse es enseñar. Como cuando nuestro Mesías dice acerca del sermón del monte, dice que él se sentó y comenzó a enseñarle a la multitud. Amén. En ese mismo capítulo, el verso 27, ¿quién lo tiene? ¿Alguien aparte de nuestra hermana Ruth? ¿27? Que se leen todos los sábados o los Shabbat. En ese mismo capítulo, el verso 42, si alguien me lo lee. Cuando ellos salían, les rogaron que el Shabbat siguiente les hablaran de estos temas. El Shabbat siguiente hablaran de estos temas. Está hablando de Pablo. Nuestro hermano Pablo seguía, ¿qué? Enseñando el día de reposo, el día de Shabbat. El verso 44. Amén. En el Shabbat. Amén. Y hay varios otros versos y quiero que los apunten. Y todos en el libro de Hechos. No lo vamos a leer, pero quiero que los apunten en sus apuntes para cualquier momento que ustedes quieran indagar y seguir estudiando. También Hechos, capítulo 16, verso 13, habla de Shaul enseñando en el día de reposo. Hechos, capítulo 17, verso 2. Habla como Pablo, como era costumbre de todos los días de reposo, él enseñaba. Hechos capítulo 18, verso 4, también habla de que Shaul estaba tratando de razonar en la sinagoga todos los Shabbat para persuadir a los judíos y a los griegos acerca de Yeshua HaMashiach. Así que podemos ver nosotros, hermanos, que en realidad, como Yeshua, como Pablo, como Pedro, como todos los discípulos, como era costumbre de ellos, guardaban el día de Shabbat. Hoy estamos hablando de algo sistemático, por decirlo de una manera, de algo concreto. Amén. Pero también hay una espiritualidad en guardar el día de Shabbat, que vamos a ir desarrollándolo en estas semanas. Amén. Pero me gustaría hablar de esos versos para terminar. De esos versos que esos comentaristas hablaron o notaron como confirmación de que el domingo era el día de la adoración. Uno de ellos, no lo puse, perdón. Uno de ellos era Juan capítulo 20,
verso 19 y 20, dice de esta manera: y como fue tarde aquel día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas donde los discípulos estaban juntos por miedo de los judíos, vino Jesús, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. En esta versión dice el primer día de la semana. En la Biblia textual o la traducción textual dice lo siguiente, y aquí sí lo traducen muy bien, dice Juan 20:19, escuchen cómo dice: cuando fue la tarde de aquel día, uno de los sábados, y estando cerradas las puertas donde estaban los discípulos, por temor a los judíos, Jesús llegó y se puso en medio y les dice: paz a vosotros. En unos de los sábados. Recuerden que cuando Yeshua resucitó, Él resucitó en el conteo del Omer, o la festividad que yo estaba hablando, la festividad de Shavuot, donde se cuentan los sábados o las semanas. Amén. ¿Están conmigo? También Hechos capítulo 20, verso 7. También hablaba esto comentarista de lo mismo. Dice: y el primero de la semana, junto los discípulos, a partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de partir el día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Ok? Otra versión, como el Sefer Davar, dice: en Motzahei Shabbat, o en esa transición de Shabbat al domingo, cuando nos reunimos para partir el pan, Pablo se unió a ellos, puestos que se iba el próximo día, y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Están conmigo? Eso es muy lógico, porque en el día de Shabbat, como costumbre de los judíos, ellos no podían tener largos viajes en el día de Shabbat. Es por eso que dice: y al próximo día, o sea, en el primer día de la semana, ya cuando termina el Shabbat, él se iba a ir ¿a dónde? A su destino. Amén. Pero en ese día de Shabbat no puede él. Por eso dice que él alargó el discurso, y ya sabemos lo que ocurrió. Se cayó alguien del segundo piso y lo tuvo que resucitar. Así que Roé, por favor, no alargue hoy el discurso. Ok. Revelaciones o Apocalipsis capítulo 1 verso 10, y en este yo sí me queremos que indaguemos un poquito en ello. Apocalipsis capítulo 1 verso 10. Si alguien lo tiene, por favor me lo lee. En el día de Yahweh, en la Reina Valera. La Reina Valera dice: y en el Espíritu, en el día de el Señor. La versión que yo leí dice: y estando en el Espíritu, en el día dominical, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Tener el domingo, hermanos, escuchen, como el día del Señor, es un gran error. Y por favor, no quiero que nadie se me enoje, pero es un gran error
nosotros llamar el domingo o el dominical o el día dominical como el día del Señor? O como nosotros decimos aquí, el día de Yahweh. Porque el día de Yahweh no es domingo. Dice Yeshua, yo soy el amo del día de reposo. Dijo Yeshua, ¿no es cierto? Yo soy el amo del día de reposo. No está hablando del domingo. Vamos a ir a Ezequiel y vamos a terminar con estos dos versos. Ezequiel capítulo 20, verso 11 y 12. Cuando lo tengan me dicen amén. Dice de esta manera: y diles mis ordenanzas, y declararéis mis derechos, los cuales el hombre que los hiciere vivirá en ellos. ¿Escucharon lo que está diciendo Ezequiel? Dice, y diles mis ordenanzas, y declárales mis derechos, los cuales el hombre que los hiciere vivirá en ellos. Y diles también mis sábados, que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Yahweh, que los santificó. Está diciendo aquí que les dé ordenanza, dales los derechos, para que aquel que los haga vivirá en ellos. Y también dales mis sábados. ¿De quién es el sábado? De Yahweh. Vamos a ir a Isaías capítulo 58. Verso 13. Cuando lo tengan me dicen amén. Isaías 58, 13. Dice, si retrajeres del sábado tu pie, escuchen, de hacer tu voluntad en mi día santo. ¿De quién es el día? ¿Es mío? ¿Es de los judíos? ¿De quién dice él? De mi día santo. Y al sábado llamares delicias, santo, glorioso del Eterno, y lo venerares, no haciendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras. ¿De quién es el día? Y encima que Él nos manda que nosotros hagamos, llámalo delicia, llámalo santo, llámalo glorioso del Eterno, venéralo, deja de hacer tus propias cosas en ese día. Y más abajito dice, y si ustedes lo hacen, yo te voy a dar de comer las delicias y las heredades de tu padre Jacob. Si ustedes lo hacen. Y para terminar, Éxodo capítulo 35, verso 2 dice, y este está un poco más duro. Éxodo 35, verso 2. Dice de esta manera: 6 días se hará la obra, mas el séptimo os será santo, sábado reposo al Eterno. Cualquiera que en él hiciere obra, morirá. Quiero que entendamos lo siguiente. Adulterio, quebrantar el Shabbat, asesinar, son mandamientos que si uno lo quebranta, su pena es muerte. Aquel que no honra a su padre y a su madre es blasfemar el nombre del Eterno. A esa persona pondrás ¿en qué?
de muerte. El sábado o el reposo del sábado, Abba Yahweh lo equivale para aquellos que son perversamente malos, que asesinan, que mienten, que roban y que hacen otras cosas que son indebidas, que la pena es muerte. Pero Cristo ya nos redimió de la maldición de la ley, dicen. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ya, esas cosas caducaron. Yo ya no lo tengo que hacer. Si ya no lo guardo, ya no muero. Sí, de pronto no vamos a morir físicamente. Pero aquel que lo conoció y comienza a vagar en este día de Shabbat, comienza a morir espiritualmente. Es que está siendo muy severo, pastor. No yo, es el Eterno. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Pero en realidad, ¿de qué nos redimió Él? Es que no entendemos lo que Pablo dice. Cristo nos redime de la maldición de la ley. Pablo solamente estaba citando la ley. ¿Quieren saber a dónde estaba citando Pablo? Vamos a ir a Deuteronomios capítulo 27, verso 26. Este es el momento cuando Moisés pone a 6 tribus en un monte y 6 tribus en otro monte. 6 tribus que tenía que nombrar todas las bendiciones del Padre. Y en el otro monte estaban las otras 6 tribus que tenían que nombrar todas las bendiciones. Maldito el que haga esto, maldito el que haga lo otro, maldito el que haga aquí, maldito el que haga lo otro. Y terminan ellos diciendo lo siguiente. Deuteronomios, capítulo 27, verso 26. ¿Alguien de la Reina Valera, por favor, me lo lee? Maldito todo aquel que no se mantenga en estas palabras de esta ley. Y todo el pueblo dirá, amén. ¿Y qué fue lo que ocurrió? El pueblo no se mantuvo en la ley. Fallaron. Entonces tuvo que venir Mashiach y redimirnos de todo eso que decía que uno era maldito. Romanos capítulo 3 verso 29 dice, ahora por medio de esta fe nosotros invalidamos la ley de ninguna manera, sino más bien confirmamos la ley. Y dentro de esa ley está lo que nosotros hablamos hoy como mandamiento. 6 días trabajarás y el 7º día descansarás. Mi Mesías descansó, Yeshua, el que murió por mí, el que murió por ustedes. Él descansó en ese día, lo guardó y lo veneró y se lo entregó a su Padre como adoración. Si Él lo hizo, dice Shaul, sé imitadores de mí, como yo soy de Yeshua. Así que vamos a imitar a nuestro Maestro. Guardemos el Shabbat. Amén. Baruch Hashem.